Señoras y señores, a todos ustedes, muy buenos días. Vamos a realizar el segundo día de la jornada que se iniciaron ayer. Mi nombre es Antonio González Molina, fui decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a la misma vez también profesor de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos 25 años. También dirijo la revista científica digital accionmotriz.com y también soy empresario turístico. Estoy encantado de estar esta mañana aquí con todos ustedes al objeto de realizar la ponencia encargada bajo el título de Perspectivas y tendencias del mercado turístico por los efectos del COVID-19. Estrategias para la negociación entre las agencias de viaje y los consumidores en épocas de cambios estructurales. El contenido de esta ponencia va a versar sobre realizar al principio una introducción, a continuación vamos a hablar sobre algunas pinceladas y símbolos históricos sobre la evolución para el desarrollo económico de nuestra sociedad, cuáles han sido los cambios y transformaciones estructurales en la industria del ocio y del turismo a lo largo de la historia. Vamos a hablar también sobre perspectivas y tendencias de la situación actual del mercado turístico en el siglo XXI, si realmente estamos en una crisis o en el cambio del ciclo. Hablaremos a continuación sobre alguna caracterización de las tendencias futuras del nuevo modelo del turismo, así como vamos a hablar sobre tendencias disruptivas en la demanda de los consumidores del siglo XXI. A continuación hablaremos sobre las estrategias comerciales de supervivencia y adaptación de las empresas que se realizaron entre el año 2008 y 2019, para pasar a hablar sobre las perspectivas y el panorama de la situación actual. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué perspectivas tenemos? Para a continuación adentrarnos en las distintas estrategias de reactivación y recuperación para épocas durante el post-COVID. Hablaremos también de estrategias de innovación disruptiva, de investigación, más desarrollo, más innovación, y vamos a finalizar con las estrategias para la negociación entre las agencias de viaje y los consumidores en época de cambios estructurales, con unas conclusiones finales. Lo primero que tenemos que decir es que realmente el ser humano ontogenéticamente ha sido un luchador y ha sido un viajero por excelencia. Ha viajado durante sus distintas etapas históricas, ya sea por supervivencia, para huir de pandemia o ya sea para conquistar nuevos espacios. Desde la época de los antiguos australopitecos, de los pitecántropos, hasta pasando por las últimas generaciones, siempre hemos tenido ese auténtico espíritu de conquista. Por excelencia, lo que siempre hemos mantenido es ese espíritu de batalla y de conquista de espacios. La mayor parte de los viajes no han sido por placer, sino por supervivencia del ser humano, porque va buscando, ya sea a través de lo que se está produciendo, grandes corrientes migratorias, es porque hay un grave problema de estómago que es necesario solucionar. Por tanto, el ser humano, desde sus orígenes de la humanidad, hemos estado sometidos a grandes cambios, a luchas constantes por el poder de la tierra, las riquezas y los recursos existentes, para tener un control de unos pueblos sobre otros. Por tanto, el desarrollo político, económico, social y cultural de la humanidad ha sido una preocupación constante en todas las civilizaciones y en todas las épocas. Yo diría que si vamos a buscar quizás el origen de los primeros viajes, están en el propio origen de la humanidad, que ha viajado de un lugar a otro para resolver problemas, sobre todo de supervivencia. Y después, a continuación, otro tipo de viajes han sido por grandes conquistas, para conquistar grandes tierras y terrenos y territorios de un lugar a otro. Otra cosa son los viajes por placer, hacer turismo. La actividad turística se hace por placer, no por supervivencia.
A partir de ahí, quizás podríamos indicar que quizás podríamos afirmar que le debemos a los sumerios, auténticos conquistadores, el haber inventado la rueda y a continuación la moneda, que es lo que ha permitido a continuación el traslado por todo el mundo. Sin lugar a duda, igualmente los primeros viajes por placer se produjeron 3.000, 4.000 años de historia en el antiguo Egipto, cuando se invitaba a la gente a ir por el Nilo y a visitar países y a visitar lugares realmente extraordinarios para venerar a sus dioses. Luego podríamos indicar que en muchísimos siglos se ha promocionado, sobre todo en la época de los griegos y de los romanos, y empezaron a existir los auténticos viajes por placer. Los viajes y la masificación de viajes últimamente se debe realmente a partir de los siglos XVIII, XIX y XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en el que ya se adquiere un alto nivel de calidad de vida, y es precisamente Alemania uno de los países punteros en turismo emisor. Podríamos indicar que quizás entre el año 1960, 70 y 80 y hasta los 90 se produce un gran boom de desarrollo de turismo, prioritariamente hacia el turismo sol y playa, y que ha llegado realmente hasta nuestros días. Es conveniente tener en cuenta algunos aspectos de cómo hemos sido sometidos, porque realmente el ser humano ha obedecido a viajes de acuerdo a una cultura, y de acuerdo a la economía que tenía en un momento determinado. Tenemos algunas pinceladas de símbolos históricos de la evolución del desarrollo económico de la sociedad. Durante muchísimos años, el símbolo fue una azada. El que dominaba la azada, el saco y el pico, se dedicaba realmente a una sociedad tremendamente agrícola, ganadera. Realmente esa sociedad es desde los primeros años de la humanidad hasta prácticamente el surgimiento del año 1800, 1900 adelante, con la revolución industrial, que es la cadena de montaje, donde el símbolo es una máquina. Pero esa azada y esa máquina han quedado relegados ahora al nuevo símbolo de la sociedad del conocimiento, de la información, que son a base de Internet. Los últimos 15, 20 años nos estamos abriendo a nuevos campos, a nuevos territorios que tienen que ser aplicados en todos los ámbitos profesionales existentes. Por tanto, hoy día nuestro símbolo es la máquina, la del ordenador. Vamos a hablar ahora de los cambios y transformaciones estructurales de la industria del ocio y del turismo del siglo XX. Antes ya le indicaba que en torno al siglo XVIII hasta el siglo XXI se han producido continuos cambios muy significativos en nuestra cultura occidental. Se han producido muchísimas novedades, muchos acontecimientos de todo tipo, porque se juega el gusto por el arte, la explosión de los saberes de la ciencia, el saber tecnológico, y eso ha producido un desarrollo humanitario realmente con unas perspectivas realmente extraordinarias para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Este proceso de desarrollo económico, social y político, con las aplicaciones de los saberes de la ciencia y de las nuevas tecnologías, es lo que a continuación se aplica cada vez más en el desarrollo humano, sobre todo porque en las últimas décadas se ha producido en la sociedad grandes cambios estructurales, tremendos cambios estructurales, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, cultural, científico, desarrollo tecnológico, hasta llegar hoy día a los procesos de globalización. No hemos inventado en el siglo XXI la globalización. La globalización existe desde siempre, desde que alguien liderando algo quiso conquistar el mundo. Quizás el primer proceso de globalización fue cuando se inventó la moneda, o quizás también cuando se inventó la rueda para conquistar el mundo. Por tanto, hoy día lo único que hacemos actualmente es utilizar nuevas técnicas, nuevas estrategias, nuevos recursos de globalización. La globalización no la hemos inventado la sociedad actual. Creo que estamos totalmente equivocados. Y en los procesos de globalización, realmente el desarrollo turístico juega un papel realmente extraordinario. ¿Cuáles han sido los cambios, transformaciones estructurales de la industria del ocio y del turismo en los últimos años? Primero, indicar que la industria del ocio y del turismo son auténticos motores que impulsan y dinamizan el ritmo de nuestra economía. Entre los siglos XX y XXI existe una crisis en el mercado turístico debido
a la existencia de una constante evolución, a los importantes cambios y transformaciones que la sociedad se ha visto sometida, a la desregulación de las normativas aéreas y cómo ha afectado de manera directa al sector de las agencias de viaje, y donde ya desde la década de los años 80 y 90, algunos investigadores como Pons indicaba que el viejo modelo de turismo ya estaba en decadencia y sucumbe casi inevitablemente. Sin embargo, parece ser que el sector turístico aún quiere seguir adelante con un modelo de turismo que ha sido de gran explosión, como el modelo de sol y playa, y parece ser que se tiene miedo al cambio del modelo de desarrollo turístico. Sin embargo, ya desde, repito, las últimas décadas del siglo XX ya se hablaba de que estaba en proceso de decadencia. De ahí que tendríamos que ser tremendamente disruptivos tratando de gestionar nuevas fórmulas turísticas. ¿Ha fracasado el modelo vertical de las grandes empresas turísticas, de compañías aéreas que tienen hoteles, agencias de viaje, mayoristas, minoristas? No, estoy seguro y convencido que no ha fracasado. Son los que quizás más protagonismo tienen en estos momentos y quizás los que más se ven obligados a tratar de cambiar de alguna forma el desarrollo turístico. Hoy por hoy, y hablando ahora de las perspectivas y tendencias de la situación actual del mercado turístico, estamos hablando ya del siglo XXI, estamos hablando si realmente existe una crisis o estamos en un cambio de ciclo. Es posible que no estemos hablando podríamos estar hablando ya de una nueva era del sector turístico, y tendríamos que aprender de la experiencia realmente extraordinaria que hemos tenido en los últimos años, más aún cuando los datos que cierran el año 2019 indican, según la Organización Mundial del Turismo, que han viajado más de 1.400 millones de personas en el mundo solamente en un año, que es una auténtica cifra muy alentadora. Por tanto, yo diría que dentro de las perspectivas habría que ver algunos hitos, qué es lo que ha sucedido en los últimos años para llegar a la situación que tenemos actualmente, esta situación de la pandemia. Los problemas no han venido ahora con la pandemia son problemas añadidos a problemas que ya teníamos anteriormente. Hay que indicar que en el año 2001 se produjo los atentados de las Torres Gemelas, con más de 3.000, 4.000 muertos. Y esto originó una situación totalmente de incertidumbre para el modelo de desarrollo turístico, por la inestabilidad, por posibles atentados, y que ya existieron crisis económica que afectó de manera tremendamente seria al sector turístico. Podemos indicar que a continuación, en el año 2008, se produce la gran crisis económica mundial, cuya crisis económica realmente empezó a superar entre el año 2013, 14 y 15. Ya prácticamente estábamos en el desenlace final y de nuevo viene la crisis de lo que sería el coronavirus, ¿no? Por tanto, desde esa crisis, la situación del mundo ha producido en el sector turístico mucha incertidumbre, mucha inestabilidad, mucha inseguridad. Hay que ver la excesiva competencia desleal que se ha producido en tantísimas ocasiones por agencias online no legalizadas. La desregulación aérea ha sido un tema que nos facilita muchísimo la expansión del turismo, pero a la misma vez también causa ciertos problemas. Se han producido muchísimas anulaciones y cancelaciones de vuelo de muchas compañías aéreas a última hora, cosa que trae un alto nivel de insatisfacción por parte de los usuarios y los consumidores. Hemos sido testigos en los últimos años de turistas abandonados en aeropuertos y que no han sido asistidos de manera correcta por parte de algunas compañías aéreas. La aparición de la directiva Bolkestein, que ha producido y ha provocado unos enormes cambios de las reglas del juego, facilitando la entrada de más competidores, la liberación del mercado, y es una situación de una guerra de todos contra todos. Y lógicamente la situación no es la misma ni de la situación quizás de la zona de confort que estábamos mucha gente dentro del sector turístico y ahora estamos lógicamente en otras condiciones. ¿Cuáles son las perspectivas y tendencias de esa situación actual del mercado turístico? Durante
el siglo XXI se han producido grandes cambios estructurales, grandes crisis. Hemos sido testigos de la desaparición de muchas compañías aéreas, por poner un ejemplo, la de Spanair, Air Comet, Air Madrid, Air Berlin, Monarch, Airlines, Japan, la de American, la Olympics y también, bueno, tantísimas otras, por poner un ejemplo. Por tanto, se ha producido una crisis económica tremenda. A la misma vez también hemos sido testigos en las primeras décadas del siglo XXI de la desaparición de muchos tour operadores. Todo el mundo que esté en España, recordamos, desde los grupos Marsan, Horizonia, Novel Tour, desde Mundicolor, Club de Vacaciones, por poner unos ejemplos. Por tanto, ya si algo es constante en nuestra vida son situaciones de crisis, no es nada nuevo. Por tanto, el ser humano tiene una capacidad de resiliencia realmente extraordinaria para tratar de superarla. Y, por si fuera poco, en toda esta situación y este escenario turístico llegan el protagonismo del modelo de las low cost, que es un modelo que hace abaratar de una manera extraordinaria el precio final de los billetes o de todo lo que sería un paquete turístico, y esto crea un nivel de competencia realmente extraordinaria. A continuación tenemos también las principales amenazas y debilidades del sector turístico entre el año 2018-2020, para irnos acercando a la realidad que estamos en este momento, como fue la quiebra de los operadores turísticos, el caso concreto de Thomas Cook, que en caso de Canarias y en caso de España afectó de una manera muy significativa, a la misma vez que también que en estos momentos estamos viviendo una situación de auténtica incertidumbre por los efectos que puede producir el Brexit provocado por el Reino Unido, y esta crea una situación de incertidumbre, de inestabilidad, y que no sabemos dónde vamos a estar quizás los próximos 5 o 6 o 7 años, hasta que no se dilucide realmente esta situación. Luego también estamos viviendo en los últimos años una inestabilidad política provocada por continuas confrontaciones, broncas entre los partidos políticos y grandes bloques económicos, ya sea desde Estados Unidos, China, y ¿qué ocurre en España? Si somos una de las mayores potencias del mundo del sector turístico, ¿por qué no tratamos de unificar ciertos criterios, ya sea desde a nivel nacional del Estado, con las distintas comunidades autónomas? Yo creo que estamos pasando quizás por una crisis de liderazgo político, entre otros aspectos. Y si hay una crisis de liderazgo político, lógicamente esto produce unos efectos negativos dentro de lo que sería el estado anímico del sector empresarial en líneas generales y, lo que es peor aún, en la población en general. Yo creo que es hora de arrimar todos el hombro en estos momentos para tratar de salir de la crisis buscando solución, y eso no quita que respeto por completo las distintas tendencias políticas, pero ahora hay más hacer política desde el tipo de vista del compromiso social para sacar adelante sobre todo a la parte de población más necesitada, y tendremos que tener más sensibilidad con ese sector de la población. Estamos viviendo en los últimos años también la crisis comercial por los accidentes aéreos, del impacto de los Boeing 737 MAX, y lógicamente esto ha creado una imagen negativa de auténtica inseguridad a la hora de volar. Ya no digamos las catástrofes climáticas por cambio brusco del clima, y se están produciendo tormentas, o las oleadas del sargazo, las algas, en el Caribe, tanto en México como en República Dominicana, y esta fotografía que tenemos a la derecha demuestra realmente la cantidad de algas que están surgiendo a la orilla del mar, y esto es precisamente por el cambio climatológico, que algunos líderes políticos todavía niegan su propia existencia. Ya no digamos también las perspectivas y lo que está produciendo para el sector turístico, lo que ha sido la demonización social de los viajes, en lo que la vergüenza de viajar en avión, debido al liderazgo que ha hecho de manera extraordinaria la joven Greta Thunberg entre el año 2019-2020, con un extraordinario protagonismo y muchos seguidores detrás. Por tanto, todo esto va produciendo poco a poco una desaceleración económica, produce una crisis económica mundial, una previsión quizás de cambio de ciclo,
A todo esto hay que aumentarle también el impuesto al sector con la famosa ecotasa turística, que algunos empresarios se asustan por la ecotasa turística y en algunos de los mejores casos está solamente 1 euro por noche de impuestos. 7 noches, 7 euros, y que esos 7 euros repercutan lógicamente en la población del destino turístico para una mejora significativa, para dar mejores servicios lógicamente dentro del destino. Por tanto, hoy día también nos hemos sometido que gracias a las redes sociales vivimos una situación de la revolución de los consumidores. Gracias a la realidad virtual, el consumidor, el usuario, tiene cada vez más información, accede a redes sociales, es una persona más formada y por tanto tiene actitud crítica a la hora de viajar. Es bueno que tenga actitud crítica, nos ayuda muchísimo dentro del sector. Pasamos ahora a la caracterización de tendencias futuras del nuevo modelo de turismo. ¿Cuáles son las condiciones prevalecientes? Las condiciones en este momento es que hay una desregulación aérea, hay una liberación para que las distintas compañías puedan operar en distintos países. Cada vez más la población somete a la clase dirigente a presiones ambientales para que tengamos un desarrollo económico sostenible, tremendamente responsable por parte del sector empresarial. Cada vez más hay mayor sensibilidad de protección del usuario, del consumidor, que tiene derecho a tener por escrito todas las condiciones del viaje y que se cumplan realmente, que no te dejen tirado en un aeropuerto como ha ocurrido tristemente en las últimas décadas por parte de algunas compañías aéreas que dejan abandonados a los clientes. También vemos que hay una incipiente flexibilidad para las vacaciones en cualquier temporada del año. Ya no se viaja solamente en los meses de verano, se viaja en Navidades, en Semana Santa, en fines de semana. Las vacaciones no se cogen todas juntas, toda la población los mismos meses de julio y agosto. Cada ciudadano, en virtud de sus necesidades y apetencias, coge las vacaciones en el mes que mejor le convenga, con lo cual los 12 meses del año son potencialmente meses turísticos. Hay una serie de acciones que se están realizando en los distintos receptores de los turistas, y luego por otra parte también se produce un desencanto de países y gobiernos con los beneficios y costes del turismo masivo, y luego cada vez más lógicamente hay mayor crítica para que cualquier programa de desarrollo turístico cumpla los criterios mínimos de sostenibilidad en el destino turístico. Hay una serie de cambios y transformaciones del mercado turístico. Voy a decir simplemente que hay una serie, que ya lo han indicado varios investigadores como Pong y otros, sobre factores de variables exógenas y factores de fuerza del mercado de demanda. Aquí como tendencias demográficas y sociales que hay que tener en cuenta, aspectos económicos y sociales, todo el tema de lo que son las nuevas leyes y normativas reguladoras del tema de los viajes. Hay que tener en cuenta todo lo que son las nuevas tecnologías y el mundo del transporte. Hay que tener en cuenta, antes de organizar los viajes, los efectos que produce el calentamiento global, y luego, por otra parte, hay que tener en cuenta, de acuerdo a los factores de fuerza del mercado de la demanda, cuáles son las tendencias de la demanda y la oferta y la distribución de los distintos productos, cómo aparecen las nuevas tecnologías, los procesos de globalización, estrategias de concentración y la filosofía de economía sustentable. Esto, solamente con esta transparencia podríamos estar hablando horas y horas y horas para explicarla, ¿no? Pero en esas nuevas tendencias de la oferta y la distribución de los productos aparece en escena el nuevo turista. El nuevo turista no es aquel de hace 30, 40, 50 años. Es un turista más experimentado, más sofisticado, con mayor formación y por tanto mayor capacidad crítica para tomar decisiones y realizar también actitudes críticas de evaluación de la calidad de los servicios prestados. Hay un interés múltiple por vivenciar experiencias innovadoras, demanda de actividades culturales en contacto con la naturaleza, hacia lo que es el turismo activo, turismo deportivo, turismo de naturaleza, el ecoturismo, y buscando lógicamente a la salud. Y luego aparecen nuevos nichos de consumidores y mercados. En algunos estudios de trabajo e investigación que yo he realizado, he detectado en los últimos 20 años en torno a 40 y tantos nichos de mercado claramente diferenciados, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego también tenemos que tener en cuenta que actualmente los usuarios y consumidores tienen un uso bastante
generalizado de Internet, aplican por completo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Vivimos en una sociedad que tenemos que tenernos en cuenta, el empresariado turístico igual que la clase política. Vivimos una sociedad basada en el conocimiento, con influencia de la realidad virtual. Se consultan web, se consultan blogs de viajes, motores de búsqueda, la comercialización online cada vez es mayor. Estamos en unos porcentajes y unos indicadores bastante esperanzadores, porque te puede permitir elegir un tipo de viaje en cualquier lugar que tú estés e ir a cualquier lugar del mundo. Luego se visualizan cada vez y hay mayor visibilidad de nuevas ofertas, hay demanda, más ofertas, y por tanto todo esto está produciendo grandes oportunidades de negocio. A pesar de la crisis que tenemos en estos momentos, de lo que es la COVID-19, sí o sí vamos a salir en clave positiva y quizás vamos a estar más desesperados para seguir viajando, sí o sí. Estamos condenados a viajar porque ontogenéticamente somos curiosos y queremos conocer gran parte del mundo, ¿no? Por tanto, en esta nueva era del ciberturismo va a ser una herramienta que nos va a llegar. En estos momentos estamos viviendo una situación que los empresarios del sector lo tenemos que tener en cuenta. La revolución de los consumidores, la revolución de los usuarios. Hoy día se vive una realidad virtual. Esa realidad virtual, la población utiliza distintas redes sociales, crean opiniones mediáticas en las mismas, todo ello va creando cada vez más ciudadanos virtuales y van creando corrientes de opinión. Es esa tribu urbana de viajeros digitales que son auténticos tecnoadictos. Pues bien, dentro del sector turístico o tenemos en cuenta estos aspectos o estaremos realizando ofertas de viaje para viajeros que ya no existen. Por tanto, la revolución de los usuarios, de los consumidores, es muy importante. De ahí que es necesario garantizar cada vez más todos los derechos de los usuarios y los consumidores. En los últimos 20 años, de acuerdo a algunos estudios y trabajos de investigación que hemos realizado algunos investigadores, se están produciendo tendencias disruptivas en la demanda de los consumidores. Si se produce una tendencia disruptiva en la demanda de los consumidores, tú también lo que tienes que hacer son hacer ofertas disruptivas para que cambies el modelo de desarrollo turístico. Hay una imposición de nuevos estilos y valores de vida. Vivimos en un mundo globalizado, viajeros que cada vez tienen más experiencia de viaje, están más formados, son más críticos, son más independientes, utilizan nuevas tecnologías como internet, móvil, etcétera, etcétera, influencia mediática de las redes sociales, de todas ellas, se hace cada vez más y se solicita una demanda disruptiva de viajes a la carta, con experiencias muy propias, muy particulares. Hay una elección de servicios y productos en virtud de valores postmaterialistas. Hay una demanda turística cada vez más plural, más variada, más diversa. Los distintos destinos turísticos se venden en razón precio, calidad, comparación y servicios. Y eso lo tenemos que tener claro, lógicamente. Los turistas o consumidores están realizando la auténtica revolución de los consumidores. Simplemente que el mercado es bipolar. Se vende lo caro, se vende lo barato. Se venden destinos lejanos y se venden destinos cercanos. Se vende el sol y playa, se vende el turismo de cultura, el turismo de naturaleza. Es bipolar el mercado turístico. La presencia de las low cost está siendo también un proceso de revolución dentro del mundo empresarial. Y luego aparecen y han aparecido nuevos nichos de consumidores en el mercado, desde las generaciones X, Y, Z, los millennials, los nómadas digitales, etcétera, etcétera. Repito, en los últimos 20 o tantos años yo he detectado en torno a 30 y pico, 40 y pico nichos de mercados claramente diferenciados que hacen que lógicamente todo esto cambie. Ante estas situaciones de crisis, ¿qué han hecho los empresarios? Los empresarios han hecho estrategias comerciales de supervivencia y adaptación de las empresas del sector turístico ante situaciones de crisis emergentes. Simplemente que entre el año 2008 y 2019, de acuerdo a estudios y análisis que yo he realizado, hay un total de 20 estrategias. Cada empresa ha hecho quizás 3 o 4 de las que yo he puesto, ya sea procesos de concentración de empresas, de reestructuración del mercado, de internacionalización, especialización, segmentación, diversificación, gestión flexible de los precios,
adecuación de las nuevas tecnologías, estrategias colaborativas entre las distintas empresas, estrategias de fidelización con temas de los clientes. Cada vez son estrategias de ser más competitivas, están innovando continuamente, cambios de estilo en la dirección, en la cualificación de los recursos humanos, posicionando su marca corporativa, realizando cada vez que ha habido momentos de crisis, 2001, 2008, hasta el 2013-14, han hecho procesos de reactivación, de renovación, cada vez se trabaja más la calidad de los servicios y cada vez las empresas en los últimos 5 o 6 años trabajan en procesos de co-creación, teniendo en cuenta la opinión de los usuarios consumidores, de los trabajadores, de los técnicos, de los diseñadores de programas. Y a la misma vez también se va imponiendo lo que es la economía del color, ya sea economía verde, economía azul, la naranja, la gris, que es la de la universidad, o la circular. Es decir, hoy día ya podríamos decir que la economía ya tiene un color claro. Y luego estrategias de comercialización también, de gestión ágil de proyectos, ¿no? Y cuáles son las perspectivas y programas de la situación, el panorama de la situación actual como consecuencia de la pandemia COVID-19. Vivimos en un escenario del totum revolutum, es decir, todo se ha revolucionado. A partir de ahí ya veníamos en continuos cambios desde las últimas décadas del siglo pasado, el siglo XX, y hasta 2010 y 2020 que vivimos actualmente se han producido cambios permanentes, ¿no? Lo que pasa es que ahora es un escenario que ha producido de buenas a primeras por el cierre y por la situación económica catastrófica, devastadora que tenemos en estos momentos, se ha producido el cierre, las quiebras de muchos operadores turísticos, de compañías aéreas, de cadenas hoteleras, de tour operadores. Por otra parte, estamos en situaciones de impagos, de mucha deuda, estamos el personal en situación de ERTE, de ERES, quizás todo esto está produciendo y va a producir en los próximos años juicios interminables. La existencia de la vacuna es la que va a marcar algunas pautas, por tanto, estamos viviendo en un estado de continua incertidumbre hasta que no se tenga la vacuna. Si vemos las cifras mundiales, son terribles. A nivel mundial estamos hablando de más de 72 millones de personas afectadas y más de 1.620.000 muertes. Aquí hay un error, aquí son 72.800.000. Mirar cómo está Estados Unidos con 16 millones de afectados y más de 300.000 muertes. Estamos hablando de Alemania, que es nuestro turismo en mercado emisor, tiene más de 1.360.000 confirmados afectados por COVID y más de 22.000 muertes. Ya no digamos el Reino Unido, con 1.870.000 confirmados y más de 64.000 muertes, que son también nuestro mercado emisor. En España, hasta ayer, teníamos 1.700.000 confirmados con COVID y 48.000 muertes. Realmente la situación es catastrófica. No existen soluciones mágicas ni recetas de farmacia en estos momentos que lo pueda resolver. Por tanto, tenemos que tener calma y resignación, porque todo esto nos está produciendo grandes crisis económicas del mercado turístico. Esta es la situación, este es el escenario, y tenemos que poner los pies en el suelo con bastante sentido de responsabilidad y ser muy creativos, ser muy imaginativos, tener en todo momento capacidad de resiliencia y sobre todo, gran compromiso social, básico, compromiso social. Ser tremendamente solidaria para tener la sensibilidad de conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor y apoyar continuamente a nuestros usuarios y a nuestros consumidores. La perspectiva y el panorama es a veces desalentador. Uno de los grandes problemas que hemos tenido desde el sector de agencias de viaje es tratar de negociar con el transporte aéreo, básico en estos momentos, porque se ha tenido graves problemas de las agencias de viaje con el transporte aéreo, por una inseguridad jurídica de las agencias de viaje por las consecuencias de los problemas aéreos. Injustamente las agencias de viaje son responsables solidarias del incumplimiento de una compañía aérea. Se ha distribuido en esta etapa muchos bonos que muchas compañías han cumplido con su responsabilidad, pero otras han escurrido el bulto, han escurrido su responsabilidad. Sabemos que es un sector que forman parte de un gran lobby en Europa y ello ha hecho que el Real Decreto Legislativo del 1 del 2007, del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras
leyes complementarias sea realmente manifiestamente injusta, porque realmente dentro de la pirámide de las empresas que dan el servicio, la parte más fuerte, más potente son las compañías aéreas, y luego estarían el sector hotelero, pero siempre la más baja son el sector de las agencias de viaje, a la que en última instancia hacen responsables. Somos en su caso responsables solidarios, pero de lo que somos capaces de hacer nosotros. No dirigimos compañías aéreas. Habría que cambiar sí o sí esta normativa para salvar los intereses siempre de los usuarios y consumidores, que al fin y al cabo es la parte más importante de la pirámide. ¿Qué estrategia de reactivación y recuperación para época de COVID, durante y post-COVID he detectado en los últimos meses? Pues realmente, de acuerdo a lo que hemos escuchado en muchos webinars que han participado muchos expertos, muchos especialistas, muchos empresarios, se quiere trabajar en dos estrategias claras: la de investigación, la de innovación, sobre el proceso de sostenibilidad, trabajar cada vez más la calidad, un proceso de transformación del modelo turístico. Va a tener un gran protagonismo la digitalización, sobre todo también el sector turístico, las empresas se van a tener que especializar, trabajar mucho planificación, no ya a largos plazos, sino va a ser a corto plazo y medio plazo, es decir, debido a que hay que ir viendo cómo evoluciona la pandemia COVID y ver cómo evolucionan los posibles tratamientos y vacunas que existan, trabajar cada vez más la responsabilidad social corporativa. Las empresas estamos condenadas a trabajar procesos de internacionalización y trabajar liderazgo y competitividad claramente manifiesto. Por tanto, vamos a trabajar estrategias de innovación disruptivas. Sí o sí es necesario hacer cambios radicales. Hay que buscar nuevas ideas, hay que buscar nuevos productos, hay que ver cómo se desarrollan los nuevos procesos de los nuevos productos turísticos, trabajar cada vez más un marketing y una comercialización muy responsable por parte de las empresas emisoras. Cómo vamos a trabajar los procesos de organización y gestión y distribución del producto en el mercado y con nuestro personal, y luego tratar de ser auténticos líderes en un modelo de desarrollo, de tal manera que investigación más desarrollo más innovación es convertir conocimiento en riqueza para un territorio. Y la riqueza del territorio tiene que ser compartida, distribuida entre todas las partes. Es decir, quien más se vea beneficiado siempre sea la población en general, lógicamente, ¿no? Bien, dentro de ello, tendríamos que ver qué categorías de innovación disruptiva tendríamos que trabajar en el nuevo modelo de desarrollo turístico. Tendríamos que hablar de nuevos elementos técnicos, de crear nuevos tipos de servicios, diseñar nuevos tipos de productos. Parece ser que los nuevos productos van en contacto directo con el medio ambiente, con la naturaleza, con el medio ambiente natural, lógicamente respetando todos los criterios de sostenibilidad, y ello no quita en ningún momento que se vaya a perder el modelo de sol y playa. Curiosamente, el modelo sol y playa, por excelencia, es turismo de naturaleza, porque estás utilizando el sol y estás utilizando el mar, el agua. Y es curioso cómo, de alguna manera, que es su esencia la naturaleza, cómo de alguna forma la sobreexplotación parece ser que se aleja por completo del modelo de naturaleza. Por tanto, el modelo sol y playa no está reñido con la naturaleza, es por esencia de naturaleza. Lo que hay que buscar es nuevas políticas de construcción de instalaciones que no estén depauperando el medio ambiente natural. Luego tendríamos que hablar que cualquier modelo de desarrollo turístico tiene que trabajar aspectos sociales, trabajar nuevas tecnologías, nuevos modelos de conocimiento, y eso va creando los nuevos negocios van creando nuevo conocimiento y se tiene que retroalimentar continuamente. Por eso tenemos que hablar de modelos disruptivos continuamente, basados en procesos de investigación, de innovación y de desarrollo, lógicamente. Tendremos, en este nuevo escenario que estamos, tenemos que buscar también estrategias para la negociación entre las agencias de viaje y los consumidores en época de grandes cambios estructurales. Estamos en épocas difíciles. Tenemos que trabajar directamente con el consumidor, con el usuario. Para ello, cada vez que viajas vas a tener un problema. Es posible que existan problemas, porque sales de un lugar de origen y te vas a un destino con una cultura diferente, unos medios diferentes,
la forma de entender los distintos servicios. A Dios gracias, hoy día cada vez más la mentalidad del viajero es una mentalidad cada vez más cosmopolita y más universal. Y como tienes más experiencia, entre más experiencia tienes, más te adaptas, lógicamente, en los nuevos destinos turísticos. Pero si hay un problema, la empresa, junto con el usuario y el consumidor, tiene que buscar estrategias de negociación, basadas en procesos de mediación, en conciliación y en arbitraje, que de eso seguramente hablará la siguiente ponencia de manera más profunda. Es posible que los conflictos de intereses se puedan resolver con una actitud de diálogo abierta, negociadora entre todas las partes enfrentadas. Lo que no podemos hacer es buscar enfrentamientos. Tanto la empresa que da el servicio como los distintos usuarios y consumidores tenemos que tener actitud de diálogo. Es fundamental para llegar a un acuerdo. De tal manera que quizás todos los conflictos de intereses ocasionados por las situaciones emergentes del COVID-19 entre los consumidores y las empresas turísticas deben mantener actitudes de diálogo permanente entre las distintas partes afectadas. Es fundamental el diálogo, porque al fin y al cabo todos somos víctimas, o al menos afectados, uno de una forma, otro de otro. Quizás a un viajero es un billete de avión de 100, 80, 90 euros o un adelanto que hizo quizás de 45 euros, pero quizás para esa empresa está suponiendo 500.000 euros, 2 millones, 4 millones de euros para poder devolver a todo el mundo. Por lo tanto, necesitamos calma, paciencia, tranquilidad, porque estoy seguro, convencido, que siempre la empresa va a responder. Para ello, tenemos que tener actitud de diálogo permanente. Hay que evitar por todos los medios demandas judiciales. Son procesos interminables que terminamos todos afectados, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Por tanto, hay herramientas que utiliza la legislación vigente y es a través de precisamente estrategias de negociación, de mediación, de conciliación y de arbitraje. Ojalá tuviéramos gente experta en estos procesos, que los hay, que los tenemos, pero que hay que trabajar en los próximos años en esta vía, nunca en la vía judicial. Son interminables, todos seremos víctimas durante ese proceso. Por tanto, dentro de las estrategias, el mecanismo de la mediación es que alguien hace de facilitador para reflexionar y comunicar a las partes. Es un sistema autocompositivo de resolución de conflictos, donde una tercera persona, un profesional imparcial, controla las intervenciones y hace de negociación. Y al final acuerdan la decisión sobre los distintos problemas. Ojalá la mediación y la conciliación y el arbitraje pueda llegar a acuerdos puntuales. La conciliación impone soluciones acerca de posturas. Seguramente la postura del afectado, del cliente, del usuario, del consumidor es A, quizás la de la empresa es B, y es posible que intervenga alguien que está conciliando, que es un tercero, que es imparcial, efectúa una recomendación formal no impositiva, pero que es necesaria para ambas partes. Y al final ambos acuerdan y pactan. Por tanto, el símbolo de la mediación y de la conciliación es un apretón de manos para dos partes. Ojalá en cada conflicto lleguemos al apretón de manos. Eso quiere decir que estamos en buena línea de trabajo. Y eso quiere decir que siempre vamos a llegar a algún acuerdo. El arbitraje es un laudo arbitral impuesto por un tercero, o árbitro o juez, que sigue siendo una situación que no vamos a juicio, pero necesita que un tercero, si el consumidor, el usuario y el empresario no llegan a un acuerdo, necesita que un tercero escuche a las partes y al final acata un laudo que ejecuta como árbitro. Bueno, son tres aspectos que yo diría que tendríamos que trabajar de una manera mucho más consensuada. ¿Qué es negociar? Es que dos personas están sentados en lugares diferentes. Si estamos sentados en una mesa, en estos momentos lo que nos diferencia es los metros que existe en el lugar que tú te sientas y se sienta el contrario. Negociar significa llegar al medio
y buscar el momento de conflicto a ver si lo podemos resolver. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces en la negociación logras el 50%. Si tú logras el 50%, perdiste también el 50%. El problema es cuando te sientes en la mesa, si de aquí a aquí hay 2 metros, tú quieres coger los 2 metros. Quiere decir que si tú coges 1,5 metros, la otra parte perdió medio metro. La negociación consiste en negociar y en ver. Muchísimas veces tú vas a lograr los 2 metros, pero otras veces es posible que consigas el 25, el 50 o el 75%. Cada parte en la negociación debe de acercarse lo más posible al centro de la mesa. Negociar es acercarse al centro. Si la negociación llegan a las dos partes en un acuerdo, es posible que cada uno ha renunciado a un 50%, pero es posible que a lo mejor tu razonamiento ha logrado el 100%. Lo importante es que cada parte puede ser que perderá un poco el nivel de exigencias iniciales. Eso es negociar. De lo contrario, hay que ir a juicio. Por tanto, estoy seguro y convencido que la próxima ponente va a tratar, porque es especialista de estas temáticas, va a tratar de una manera mucho más profunda de esta situación. Yo siempre lo diré, tendremos que buscar siempre procesos de mediación, conciliación o de arbitraje. Hay que tratar de buscar cualquiera una de estas partes, porque cualquiera de ellas nos lleva seguramente a una solución intermedia que es posible que nos pueda ayudar a buscar algo en el futuro. Como consideraciones finales, para terminar, lo primero, vivimos en una época diferente. Toda la experiencia que hemos tenido de aquí atrás es fantástica como experiencia, pero en los próximos meses, en los próximos años, necesitamos de más concienciación, más compromiso social, poner nuestra imaginación, poner nuestro compromiso, poner nuestro conocimiento, nuestra ciencia al servicio de la humanidad y tratar de sacar de nosotros lo mejor que podamos. Vivimos en nuevos tiempos donde todo cambia, nada perdura. Por eso cuando oigo decir continuamente que esto ha llegado para quedarse, es un grave error. Lo único que llega para quedarse es el cambio. Todo lo demás desaparece, más pronto, más tarde. Lo único que dura es el cambio. Todo lo demás, nada ha llegado para quedarse. Por eso hoy día más que trabajamos con los efectos que está produciendo la globalización, es que estamos intercomunicados todo el mundo y tenemos un efecto a través de las distintas redes sociales, etcétera, etcétera, que han hecho de elementos de irrupción en el mercado. Ha hecho una irrupción realmente extraordinaria, de tal manera que las nuevas tecnologías distribuyen nuevo conocimiento, distribuyen nuevas experiencias, nos comunicamos a través de ellas y simplemente que cada vez que veamos opiniones en las redes sociales, veamos la veracidad de las mismas y evitar precisamente la cantidad de bulos que a veces aparecen en los mismos. En los próximos años, sí o sí, van a aparecer nuevos operadores turísticos, que estoy seguro convencido que la manera de trabajar va a ser totalmente diferente a lo que se ha hecho en los últimos 20 años. Las guerras de precios van a existir, porque mientras hayan 10 personas vendiendo en el mercado, cada uno quiere tener el liderazgo. Y no vende el que venda más barato, es el que más servicios pueda dar a los usuarios y a los consumidores y a los que más garantía puedan producirse. El escenario del totum revolutum que vivimos en estos momentos es posible que nos acabe en 2 meses, en 3 meses. Los que estamos trabajando con datos económicos preveemos que en el mejor de los casos es posible que entre 2 y 3 años podamos estar facturando entre un 40 a un 60% de los últimos años de facturación. Y que a partir del 5º, 7º, 8º año, ojalá lleguemos al 80% de la facturación. Hay que tener calma, resignación. Las caídas son fáciles, las subidas son más complicadas. Y los procesos económicos se producen normalmente cada 5 o 7 años. Por tanto, estamos en ese proceso de caída, pero una caída muy fuerte, devastadora, dramática. Para ello también tenemos que las empresas que dan servicios
tenemos que tener claro que se vive en la auténtica revolución de los consumidores. Los consumidores tienen cada vez más experiencia, tienen más capacidad crítica, tienen más información y más formación y son cada vez más exigentes. Consumidores exigentes necesitan profesionales muy preparados. No basta tener simples vendedores, necesitamos vendedores que tengan gran formación, que tengan talento especial para atender al gran público. Las situaciones de crisis, quiebras, cierres de operadores turísticos, de distintas compañías aéreas, cadenas hoteleras y turoperadores es una realidad. El levantamiento de las mismas será lenta, pero estoy seguro y convencido que saldrán muchísimas de ellas adelante, aquellas que cumplan con su responsabilidad. Para ello es necesario garantizar todos los servicios de los consumidores, todo lo que tú ofertes en un paquete turístico, en un viaje, o todos los servicios que des como compañía aérea, o como hotelero, o como empresa de servicio, o como museo, o como restauración, tienes que cumplirlo. Cada vez más los criterios de calidad forman parte en las tomas de decisiones. Los clientes, los usuarios, los consumidores tienen siempre una percepción del tipo de servicios que dan y qué empresa es la que le garantiza todo ello. Por tanto, estoy seguro, convencido, que hay que trabajar con responsabilidad social corporativa, negociando con todas las partes afectadas. El turismo está sufriendo grandes cambios, transformaciones y evoluciones estructurales. Nueva forma de filosofía de vida va a crear nuevas instalaciones, materiales y metodologías. Las agencias de viaje han de invertir en formación, en nuevas tecnologías, en estrategias de marketing, comercialización y competitividad. A pesar de la crisis económica, el turismo es uno de los sectores que más riqueza y puestos de trabajo sigue produciendo y creará un mundo diferente. Ante las situaciones de crisis económica y estructural, es necesario proteger a las empresas intermediadoras, a los usuarios y a los consumidores. Estoy seguro, convencido, existe un porvenir y un futuro esperanzador. Para terminar, indicar que Charles Darwin, científico que creó la teoría de la evolución divino de la vida y del hombre y la teoría de la selección natural, dijo que los seres vivos que superviven son los que mejor se saben adaptar a los distintos ambientes y luchan por su existencia. Nosotros tendremos que trabajar por la subsistencia con esperanza. Muchas gracias a todos por su atención. Que la vida le vaya bien y bonito. Muchas gracias. Vale, si hay alguna pregunta y yo puedo responder, con mucho gusto lo podría hacer. Pues nos despedimos, no hay ningún tipo de pregunta y espero que al menos les haya podido ser de utilidad la intervención realizada. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues buenos días a todos y muchas gracias a FECACU por darme la oportunidad de participar en estas jornadas. Soy María Dolores Serrano, soy responsable de la asesoría jurídica de UNAV, la Unión de Agencias de Viajes. Soy licenciada en Derecho y también técnico en empresas y actividades turísticas. Por mi parte, y durante la intervención de hoy, voy a tratar de hacer una exposición sobre el panorama jurídico que se presentó para las agencias de viajes con la interrupción del COVID-19. Las soluciones que se han puesto un poco encima de la mesa para poder afrontar las obligaciones legales por parte de las agencias y la gran importancia que han tenido y siguen teniendo los acuerdos alcanzados con los consumidores. Voy a compartir pantalla para que podáis ver mi presentación.
Muy bien, espero que se vea correctamente. Y un poco como veréis a lo largo de mi exposición, considero que resulta fundamental la labor desarrollada por las organizaciones de consumidores, así como por las oficinas municipales de información al consumidor, con las que es muy importante trabajar en sintonía. Agradezco sinceramente por eso tener la oportunidad de dirigirme a un foro como el de hoy, ya que siempre he defendido que resulta muy importante que exista un diálogo fluido entre las administraciones y asociaciones que asesoran a los consumidores y nuestro sector. Y ello porque es un sector que tiene una serie de peculiaridades y entiendo que muchas veces el conocimiento del funcionamiento del sector ayuda precisamente a alcanzar este tipo de acuerdos. Siempre pongo un ejemplo. Durante una época de mi vida profesional, la Dirección, por ejemplo, General de Turismo de Madrid organizaba unas mesas de diálogo en las que intentábamos entre la administración y los miembros de las asociaciones de viajes y de las asociaciones de agencias de viajes, intentábamos precisamente que hubiera un poco de entendimiento, ¿no?, entre nosotros y de trasladarles cuáles eran las particularidades propias del mundo de las agencias de viajes, y realmente eso creo que era de utilidad para ambas partes, porque también ellos nos trasladaban un poco cuáles eran sus dificultades a la hora de aplicar la normativa. Y realmente fue una experiencia muy, muy positiva y que en la medida en la que fuera posible recomendaría que hubiera este diálogo fluido entre administración y sector. Bueno, por otra parte, vamos a ver también la gran importancia que tiene el comportamiento que han ido teniendo los distintos proveedores de servicios turísticos, entre ellos, por ejemplo, las compañías aéreas, para la consecución de objetivos para llegar a un acuerdo, ¿no?, y cómo lograrlo. Como decía, como responsable de la asesoría jurídica de la Unión de Agencias de Viajes, he vivido de primera mano la situación de las agencias ante el COVID-19. En primer lugar, las agencias tuvieron que hacer frente a una situación de gran incertidumbre, que no solo las afectaba a ellas a nivel de empresa, sino que afectaba a la totalidad de sus clientes, ¿no? También tuvieron que prestar muchísima asistencia a clientes que se encontraban en destino cuando se empezaron a producir las cancelaciones de vuelos y no podían regresar a su país de origen. Bueno, hemos vivido situaciones en las que había clientes en la otra punta del mundo que querían regresar a sus domicilios, y a medida que iban cogiendo vuelos, los países iban cerrando fronteras, los vuelos se iban cancelando, había que buscar otras alternativas para hacer el recorrido, y las alternativas que se conseguían también a su vez resultaban canceladas, con lo cual, bueno, pues aquello era una auténtica odisea, ¿no? Pero sí que creo que puedo decir que la labor que se ha desarrollado por parte de las agencias de viajes en este sentido, bueno, pues ha sido digna de admiración, ¿no? Porque realmente hicieron grandes esfuerzos para poder asistir a todos los clientes que se encontraban fuera de sus domicilios. Por otro lado, otro de los retos que ha habido que afrontar es el tema de la normativa, ¿no? La normativa que se ha ido aprobando como consecuencia de la situación del COVID ha sido una normativa muy, muy extensa. Ha sido una normativa que yo definiría como muy poco clara en muchas ocasiones, y que además ha ido sufriendo distintas variaciones. En muchos casos la normativa no nos daba la respuesta a muchas de las consultas y a muchas de las situaciones que se estaban generando en la práctica, ¿no? Y ahora pues también veremos un ejemplo. Y otro de los problemas que han tenido que afrontar las agencias de viajes también ha sido cierres de oficinas, personal en ERE, teletrabajo. Es decir, con el confinamiento se encuentran con la situación de que sus locales
se tienen que cerrar. Como decía antes, se produce un cierre físico, pero no un cierre real, porque se sigue asistiendo desde los domicilios, precisamente, de una forma telemática, y se sigue asistiendo no solo en esa labor de repatriación que hablaba al principio, sino también bueno, pues dando respuesta a todas estas reclamaciones que se generan como consecuencia de la situación que todos tuvimos que afrontar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los viajes combinados o cuál es la situación concreta que tiene lugar en el ámbito de los viajes combinados? Tal y como conocen, los viajes combinados son aquellos que están compuestos por varios servicios turísticos, como transporte, por ejemplo, alojamiento, visitas, etc. A raíz del estado de alarma y de la imposibilidad de realizar los viajes combinados, los consumidores comenzaron a reclamar, lógicamente, la devolución del importe de los mismos. El primer problema que surge para las agencias de viajes es que ellas ya habían abonado a los correspondientes prestadores de servicios el importe de los mismos, es decir, que ya habían pagado, por ejemplo, a la compañía aérea, habían pagado al hotel, habían pagado a los guías, y ese dinero no se encontraba en su poder en ese momento, ¿no? Cuando ya se confirma la imposibilidad de que los viajes se lleven a cabo, los consumidores reclaman la devolución, a su vez las agencias de viajes hacen lo propio con los prestadores de servicios. Y claro, en aquellos casos en los que los proveedores de servicios procedían a la devolución de estos importes, pues obviamente no había problemas, la cadena seguía, el prestador lo devolvía a la agencia lo devolvía al cliente, ¿vale? Pero desgraciadamente, en un muy alto porcentaje de los supuestos, los proveedores no hacían estas devoluciones y situaban a las agencias en la posición de tener que devolver un dinero que no estaba en su poder. Tenemos que tener en cuenta que la normativa de viajes combinados efectivamente establece esta devolución, esta obligación de devolución de los viajes que no han podido llevarse a cabo cuando existen circunstancias extraordinarias en el lugar de destino. Pero yo también pienso que el legislador, cuando aprobó la normativa, no estaba pensando nunca en que pudiera llegar a darse una situación como la que tenemos que enfrentar ahora mismo, ¿no? Por otro lado, además, también tenemos que tener en cuenta que las agencias no podían vender ningún otro servicio turístico porque la movilidad durante el primer confinamiento estaba absolutamente restringida, por lo que tampoco tenían posibilidad de entrada de efectivo, ¿no? De hecho, han pasado todos los meses que han pasado desde el mes de marzo y prácticamente las agencias de viajes no tienen ventas. No tienen ventas porque seguimos sujetos a restricciones de movilidad muy severas, tanto a nivel de destino como a nivel de país de origen. Y bueno, si tenemos tiempo de comentarlo luego también podemos hablar un poco de la situación que todo esto ha generado, ¿no? He de decir que muchos de los clientes a los que las agencias de viajes explicaban la situación pues realmente han sido muy comprensivos y han entendido que lo que, bueno, pues que lo que les estaba sucediendo era que había una imposibilidad material por su parte de atender todos estos reembolsos. Es decir, creo que cualquiera de nosotros que podemos imaginarnos que una empresa a la que, primero, que no tiene ventas y que además todos sus clientes a la vez le están solicitando la devolución de los servicios que ha vendido con anterioridad, pues obviamente se encuentra en una situación muy delicada, ¿no? A nivel personal, pues otros sectores, otras empresas, pues nos indican, ¿no? Bueno, es que estamos en una situación muy mala, pero realmente hay muy pocas empresas que se hayan tenido que enfrentar no solo a la imposibilidad de seguir vendiendo, seguir prestando sus servicios, sino de tener que devolver todo aquello que ya habían vendido, ¿no? Dada esta situación, dada
esta extraordinaria situación, pues efectivamente se aprueba una normativa específica por parte del Gobierno, el Real Decreto Ley 11/2020 del 31 de marzo. Este Real Decreto Ley, en el artículo 36.4, facultaba a las agencias de viajes a emitir bonos en el caso de los viajes combinados que hubieran resultado cancelados como consecuencia del COVID, en aquellos supuestos en los que no hubiera recuperado el importe de todos o de algunos de los servicios que componían el viaje combinado. Por ejemplo, en un viaje combinado como un viaje de novios a Maldivas, que resultara cancelado por el COVID y que el cliente indicara a la agencia que quería recuperar su dinero, la agencia efectivamente tenía la obligación de devolver el importe. Pero la novedad viene porque el Real Decreto Ley introducía la facultad de la agencia para que en aquellos casos en los que no hubiera recuperado el importe de alguno de estos servicios, por ejemplo, ha recuperado el importe del hotel de Maldivas, pero la línea aérea no le ha hecho el reembolso de los vuelos. Bien, pues en este caso la agencia podría emitir un bono al cliente cubriendo el importe de esos vuelos, ¿vale? En el caso de que en el plazo de un año el cliente no hubiera utilizado ese bono, la agencia debería devolverle el dinero correspondiente al servicio aéreo, independientemente de que ésta lo hubiera recuperado o no de la compañía aérea, ¿no? Y ese fue un poco el escenario que se dio en muchos casos y en los que las agencias explicaron a los clientes cuál era la situación y la normativa que les estaba autorizando a la emisión de estos bonos, y en muchísimos casos los clientes estuvieron conformes con esta situación, ¿no? Antes comentaba que la normativa no daba soluciones prácticas en muchos casos. Por ejemplo, una de las cuestiones que hubo que afrontar también era cuál debería ser el contenido de estos bonos, cómo debían estructurarse, digamos, a nivel práctico, ¿no? Y en ese sentido, pues no había guía ninguna. Simplemente, pues la normativa lo que decía es que los bonos deberían estar garantizados. Y el tema de las garantías también es algo que vamos a comentar un poco más adelante, ¿vale? ¿Qué sucede? Que este Real Decreto Ley 11/2020 resultó modificado. ¿Por qué? Porque de alguna manera la Unión Europea pues indicó bueno, pues que esta norma extraordinaria de alguna manera estaba vulnerando esa obligación de devolución de la normativa de viajes combinados en estos casos extraordinarios, y por lo tanto se modificó el contenido del Real Decreto Ley 11/2020 y se sustituyó por el Real Decreto Ley 21/2020, ¿vale? ¿Cuál es la novedad que introducía el 21/2020? Bueno, pues que en este caso lo que decía era que la aceptación por parte del cliente del bono era un requisito, mientras que en el caso del Real Decreto Ley 11/2020 no existía tal requisito. Es decir, en el caso del Real Decreto Ley 11/2020, aquel cliente que quisiera resolver el contrato y no optar por otras soluciones, como por ejemplo dejar el dinero en depósito o modificar las fechas, aplazarlas, etcétera. En el caso del Real Decreto Ley, como decía, 11/2020, si a la agencia no le habían devuelto los proveedores, ella podía emitir ese bono. Sin embargo, en el caso del 21/2020, si el cliente no estaba de acuerdo con la emisión del bono por parte de la agencia no podía emitirlo porque ya dejaba de ser un bono de obligatoria aceptación por parte del cliente a ser un bono voluntario. Por tanto, a partir de dicha fecha, el cliente tenía derecho a la devolución del importe del viaje combinado, salvo que aceptara voluntariamente el bono que le ofreciera la agencia de viajes, ¿no? Resultaba, por tanto, indispensable conocer siempre en qué momento se había producido la cancelación del viaje y en qué momento se había emitido el bono por parte de la agencia de viajes para saber si la aceptación por parte del cliente era obligatoria o era voluntaria, ¿vale?
De cualquier forma, sí que tengo que indicar que me consta la voluntad de cumplimiento de la obligación de devolución por parte de la inmensa mayoría de agencias de viajes, ¿vale? Que, sin embargo, con este cambio en la regulación, nuevamente se encontraban en una situación muy delicada en aquellos supuestos en los que los proveedores de servicios no habían producido, no habían procedido, perdón, igualmente al reembolso. Por eso, en este punto, me gustaría resaltar nuevamente esa necesidad de alcanzar acuerdos con los consumidores que vengan apoyados por las asociaciones, ya que en muchos casos los clientes optaron por aceptar esos bonos y llevar a otro tipo de acuerdos con las agencias, como decía anteriormente, modificar las fechas de su viaje o simplemente dejar el dinero del viaje cancelado en depósito para poder realizarlo en un futuro, ¿no? Y no me canso de recalcar que la labor de aquellos que asesoran a los consumidores en este punto es fundamental. Cuando comenzó todo el problema del COVID, pudimos observar cómo hubo asociaciones de consumidores que hicieron una labor de información totalmente responsable, tanto hacia el consumidor como hacia las agencias de viajes, ¿no? Esas asociaciones, desde mi punto de vista, explicaban claramente cuál era la problemática al consumidor, sin dejar de asesorarle en relación a todos sus derechos, es decir, de explicarle cuáles eran los derechos a los que podían ejercer, pero a la vez también haciéndoles conscientes de una situación que era totalmente excepcional y que realmente pues, no existía ninguna empresa que pudiera afrontar un periodo sin ingresos de varios meses y además devolver a todos sus clientes los viajes comprados con anterioridad cuando el dinero estaba en manos de proveedores, ¿no? Me refiero con esto por ejemplo, hubo algunos supuestos justo en el intercambio de la aprobación del Real Decreto Ley cuando se pasaba del 11/2020 al 21/2020, ¿no? Como decíamos, en el caso del Real Decreto Ley 11/2020, durante ese periodo de tiempo en el que estuvo vigente, la aceptación del bono por parte del cliente era obligatoria, ¿vale? Sin embargo, a partir del 21/2020 era voluntaria. Bueno, pues hubo casos de clientes que estaban, que su cancelación se había producido bajo la normativa del Real Decreto Ley 11/2020, es decir, la agencia había entregado el bono y había emitido el bono correctamente, conforme a la normativa, y sin embargo, al aprobarse el Real Decreto Ley /21/2020, o sea, 21/2020, pues querían convertir ese bono, que en aquel momento era obligatorio, en un bono voluntario y no estaban sujetos al mismo régimen legal, ¿no? Entonces, si esto no es explicado correctamente al cliente, pues el cliente además se puede sentir como que le están intentando engañar, ¿no? O le están intentando estafar cuando, bueno, pues en modo alguno, en la mayoría de los casos es esa la intención, ¿no? Por eso digo que hubo muchas asociaciones que potenciaron el alcanzar estos acuerdos, porque también es verdad que, como decía, se alcanzaron acuerdos de todo tipo, o sea, no solamente lo que la norma preveía, sino que, bueno, pues hubo clientes y agencias que llegaron a acuerdos distintos, que no tenían por qué estar soportados por un bono, pero que eran igualmente válidos, ¿no? ¿Qué hemos conseguido con todos estos acuerdos? Bueno, pues se ha conseguido dotar de tiempo a las agencias de viajes para que ellas puedan seguir reclamando los reembolsos correspondientes ante los proveedores de servicios que igualmente se encontraban sujetos a estas obligaciones de devolución y que, sin embargo, eran los que estaban incumpliendo. Y cuando digo que estaban incumpliendo, tampoco quiero decir, bueno, es que culpabilizar a nadie, sino que simplemente obviamente hay que analizar caso por caso. Hay situaciones de incumplimiento absolutamente involuntario y de imposibilidad material de afrontar, y hay otros casos de incumplimiento que son los que no deberían aceptarse, digamos, ¿no? En el caso de las agencias de viajes, además, sí que me gustaría destacar la importancia de las garantías que he mencionado al inicio, que éstas tienen.
Como conocen, todas las agencias de viajes legalmente establecidas tienen que haber prestado las garantías que la normativa les exige y que se recogen en el Real Decreto Legislativo 1/2007. ¿Vale? Las garantías que recoge este texto legal es una garantía frente a la insolvencia y cubre el importe de los pagos realizados directamente por los viajeros, así como el coste estimado de las repatriaciones en caso de insolvencia de la agencia de viajes, ¿no? Este respaldo es fundamental, es decir, porque una de las preguntas que también surgían y que se hacían los consumidores era, bueno, una agencia de viajes sí me puede dar un bono, pero ¿qué pasa si luego esa agencia de viajes desaparece? Me quedo sin nada. Sin embargo, no es esta la situación, ¿no? Porque el sector está sujeto a unas obligaciones muy estrictas en este sentido y de hecho por eso tiene que prestar estas garantías que son las que dan soporte a situaciones de este tipo, ¿no? Durante el confinamiento, desde las asociaciones de agencias de viajes se hizo expresamente la consulta a varias aseguradoras para que confirmaran que efectivamente las garantías, aquellas agencias que habían prestado la garantía a través de un seguro de caución, bueno, pues iban a dar respaldo a los bonos que les facultaba emitir el Real Decreto Ley 11/2020 y que por lo tanto son esas pólizas las que responderían en caso de que la agencia durante ese año de vigencia del bono bueno, pues desgraciadamente tuviera que cerrar, ¿no? La respuesta por parte de las aseguradoras fue afirmativa y de hecho ya está habiendo algunos casos en los que, bueno, pues como decía, desgraciadamente se ha podido dar la circunstancia de que una agencia de viajes se haya encontrado en situación de insolvencia y las aseguradoras estén prestando esa cobertura y respaldando y reembolsando el importe de los viajes combinados a los clientes. Otro tema que queríamos abordar era un poco el tema de los vuelos. ¿Vale? Y aquí es importante que hagamos una distinción. Desde mi punto de vista, el régimen de responsabilidad al que está sujeto una agencia de viajes es claramente diferente en el caso de que aquello que haya vendido al consumidor sea un servicio suelto o bien sea un viaje combinado. Y dentro de un servicio suelto incluimos los billetes de avión, ¿no? Los servicios aéreos. Entonces, cuando vamos a abordar el tema de los aéreos, ¿qué tenemos que diferenciar? Si estamos hablando de un billete de avión que la agencia ha vendido como un servicio suelto o si estamos hablando de un billete aéreo que, sin embargo, forma parte de un viaje combinado. En el caso del servicio suelto, ¿puede cancelar el viajero alegando fuerza mayor el COVID-19? Pues sí, puede hacerlo. ¿Quién es el responsable del reembolso? Desde mi punto de vista, el responsable del reembolso es el prestador del servicio. ¿Y qué debe hacer la agencia? Por tanto, seguir las instrucciones del prestador del servicio y mediar facilitando información y las gestiones, ¿no? Si hablamos, por tanto, únicamente de la venta de un billete de avión, tenemos que insistir en que la responsabilidad de la agencia de viajes entendemos que se circunscribe a la realización de su labor de intermediación en condiciones correctas. Eso significa la agencia debe responder porque la reserva estuviera correctamente realizada y por haber suministrado al cliente la información necesaria. Sin embargo, ante la cancelación del servicio, entendemos que no es la responsable de devolución del importe del billete, sino que, como hemos dicho, lo es el proveedor, en este caso lo sería la línea aérea. Pero también entendemos que la agencia tendrá que asistir al cliente, apoyarle y reclamar al proveedor del servicio de transporte, aunque no tenga esa obligación de reembolso ella misma del importe del billete.
Por tanto, ante una pregunta que se ha repetido infinitamente, la cancelación de un vuelo por un transportista aéreo que se ha vendido como un servicio suelto y la correspondiente petición de reembolso por parte del cliente. ¿Quién tiene, desde nuestra perspectiva, la obligación de devolver? Línea aérea. Vale. Otra cuestión que se ha planteado es qué pasa con los bonos que emitían las líneas aéreas. Al amparo del Real Decreto Ley 11/2020 que veíamos que facultaba a la agencia de viajes dentro del ámbito de un viaje combinado que hubiera resultado cancelado como consecuencia del COVID a emitir un billete de avión, ¿estaba facultada igualmente la línea aérea para emitir estos bonos? Pues bien, entendemos que el Real Decreto Ley faculta igualmente a la línea aérea a ofrecer el bono al cliente, pero en este caso la aceptación del bono por parte del cliente es voluntaria y no obligatoria, como era en el caso de los viajes combinados. ¿Y qué sucede si la línea aérea no devuelve? Bueno, pues esta, como decíamos, es una situación que se ha dado muchísimo en la práctica y como decíamos, pues siempre hemos recomendado a las agencias de viajes que asistan y que ayuden a los clientes en su reclamación ante la compañía aérea hasta el final, que incluso les apoyen en una posible reclamación ante AESA, pero, como decíamos, sin que existiera obligación de reembolso por su parte. ¿Cuál es el otro escenario? El otro escenario es que el servicio aéreo formara parte de un viaje combinado. Entonces, podía cancelar el viajero alegando fuerza mayor por el COVID-19? Sí. ¿Quién es el responsable del reembolso? Aquí ya sí que es la agencia. Dentro del ámbito del viaje combinado, sí que es la agencia, según la normativa de viajes combinados, quien debe reembolsar. Obviamente, también el prestador del servicio, pero en defecto de que éste lo haga, es la agencia la que tiene que devolver. En cuanto a un tema práctico también, que es qué plazo tendría la línea aérea para efectuar una devolución si estuviera cumpliendo con la normativa de viajes combinados, ¿no? Y ahí diferenciamos entre si es un vuelo que está sujeto al Reglamento Europeo 261/2004, recordemos que son los vuelos que están operados por compañías aéreas comunitarias o bien tienen su salida desde un aeropuerto comunitario. Y en ese sentido, el Reglamento 261/2004 nos indica que ante una cancelación de vuelo por parte de la compañía aérea, el plazo de reembolso que ésta tiene es de 7 días. ¿Vale? Por otra parte, si el vuelo no estuviera sujeto al Reglamento Europeo 261/2004, es decir, que no estuviera operado por una línea aérea europea y no saliera de un Estado miembro, el plazo de reembolso para la compañía aérea en base al Real Decreto Ley 11/2020 sería de 60 días. ¿Vale? Bueno, esto es algo que se está desgraciadamente incumpliendo sistemáticamente por las compañías aéreas. Muchas de ellas también indican que la imposibilidad de cumplimiento también viene derivada de una cuestión administrativa, es decir, que igualmente se produce una reclamación masiva por parte de todos los clientes de las compañías aéreas del reembolso de los billetes y simplemente a nivel administrativo resulta complicado afrontar todas esas devoluciones. Efectivamente, yo creo que hay un plazo de tiempo que es necesario conceder porque sí que esta circunstancia se da en la práctica. El problema está siendo en la actualidad, cuando ya han pasado tantísimos meses desde el mes de marzo y a pesar de ello existen compañías que sistemáticamente siguen sin proceder a estos reembolsos, ¿no?
Y bueno, yo quería simplemente insistir un poco en esto con un ejemplo para que lo viéramos más claro. Por ejemplo, hemos vendido un vuelo Madrid-Londres para un cliente durante el periodo de confinamiento que ha resultado cancelado. Es solamente un vuelo, por lo tanto estamos en el ámbito del servicio suelto. Si el cliente solicita el reembolso, pero la línea aérea solamente ofrece un bono, es decir, el cliente está pidiendo la devolución del dinero, la línea aérea solo ofrece el bono. ¿Ese bono es de aceptación obligatoria para el cliente? Pues como hemos dicho, no. El cliente tendría derecho a ese reembolso, que si no se produce, pues tendrá que llevar a la consiguiente denuncia o reclamación judicial o denuncia ante AESA. Por parte del cliente, ¿vale? ¿Cuál es la otra situación? La que hemos dicho. Lo que hemos vendido en realidad no es un Madrid-Londres, sino que es una estancia, un viaje a Londres desde Madrid con varias noches de hotel. Si existe una imposibilidad de realizar el viaje debido al estado de alarma, la compañía aérea cancela el vuelo, el cliente solicita el reembolso de todo el viaje, el hotel, por ejemplo, devuelve el importe, pero la línea aérea no, ¿vale? La agencia de viajes tendrá que devolver al cliente el importe del hotel y con respecto al importe del vuelo, dependiendo del momento en el que todo esto se haya producido, si se encuentra bajo el ámbito del Real Decreto Ley 11/2020, podrá efectuar o entregar un bono al cliente hasta que la línea aérea proceda a ese reembolso o bien haya transcurrido un año, de las dos circunstancias, la que se produzca antes, o si se encuentra en el caso bajo el ámbito del Real Decreto 11/2020, entonces ya la emisión de ese bono ya no sería posible y por lo tanto tendría que proceder a la devolución del importe al cliente. Insistir un poco en el tema de si las líneas aéreas están facultadas para emitir bonos. Bueno, decir que a pesar de que las líneas aéreas reiteradamente han solicitado a la Unión o solicitaron a la Unión Europea que se les facultara a emitir bonos en aquellos vuelos sujetos al reglamento que habían resultado cancelados como consecuencia del COVID-19, en lugar de tener que afrontar el reembolso de los billetes, la Comisión Europea siempre se ha manifestado en el sentido de que si bien los bonos son una herramienta recomendable para solucionar toda la problemática causada por el COVID, persiste la obligación de las líneas aéreas de proceder a los reembolsos de los billetes en aquellos casos en los que los clientes no estén de acuerdo en aceptar bonos. El problema subyace en que si bien en el caso de las agencias de viajes, como hemos dicho anteriormente, los bonos cuentan con el respaldo de las garantías que el sector obliga a constituir a las agencias de viajes para su funcionamiento, en el caso de las compañías aéreas no existen dichas garantías para casos de quiebra o insolvencia, a pesar de que ha sido una medida cuya instauración ha sido muy, muy demandada por el sector. Entonces, bueno, otra vía de reclamación con respecto al tema de los billetes aéreos que también hemos mencionado es, como decíamos, el acudir a ESA para todos aquellos vuelos que estén sujetos en el reglamento, porque al final AESA es la entidad que está, bueno, pues que tiene la competencia para velar por el cumplimiento de este reglamento europeo. Lo único que sucede es que igualmente AESA bueno, pues se ha encontrado también muy colapsada con respecto a todas las reclamaciones que ha recibido por parte de los clientes, ¿no? Destacar también que por parte de las asociaciones de las agencias de viajes se ha estado muy en contacto con AESA y se han tenido distintas reuniones precisamente para tratar de impulsar que se produzcan todos esos reembolsos y que las compañías devuelvan a las agencias y que las agencias a su vez
puedan devolver a los clientes, ¿no? Y de alguna forma me gustaría llamar la atención también en el sentido de que al final para las agencias de viajes los clientes son fundamentales. Entonces, en muchos casos se están viendo obligadas a incumplir de forma absolutamente involuntaria por esta circunstancia que hay. Se está trabajando también a nivel de la Secretaría de Estado de Turismo, con la Secretaría de Estado de Turismo para impulsar también una modificación de la normativa de viajes combinados en este sentido. Si bien, obviamente, tenemos que también trabajar a nivel europeo, puesto que al tratarse de una directiva europea, pues siempre vamos a estar sujetos a este ámbito. Y bueno, insistir una vez más en que desde nuestro punto de vista es fundamental llegar a acuerdos con los clientes, no solo en este ámbito que estamos hablando, sino en una circunstancia como la del COVID que estamos viviendo todos, tanto en el ámbito de, por ejemplo, los arrendamientos de locales, todos estos servicios que no han podido ser prestados durante épocas de confinamiento o momentos en los que se han estado sujetos a restricciones. Creo que tenemos que trabajar todos juntos para tratar de encontrar el mayor número de soluciones posibles en estos casos. Y bueno, por mi parte, finalizar agradeciendo de nuevo la posibilidad que se me ha brindado de poder estar aquí hoy y cualquier pregunta que pudieran tener, se abre el momento de ruegos y preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a la entidad organizadora y a la Dirección General de Comercio y Consumo la invitación a participar en estas primeras jornadas de consumo de ámbito regional. Es un placer, como miembro de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Canarias, FECACU, que hayan contado con nosotros para clausurar las primeras jornadas regionales de consumo, que sin duda suponen un avance importante en cuanto a información y formación de los derechos y deberes elementales de los consumidores y usuarios de Canarias. Destacar la participación e implicación de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, que hacen posible la realización de estas jornadas formativas, así como a los ponentes de tan alta calidad que han intervenido, dejando patente su trayectoria profesional, esperando que las mismas hayan sido provechosas para todos y cada uno de los participantes. Asimismo, al tiempo de esta jornada son las primeras regionales en materia de consumo, instamos que sigan en la senda iniciada dotando a las personas consumidoras y usuarias de Canarias de herramientas tan eficaces y eficientes como las que se han desarrollado en estos 2 días y que hoy vengo a clausurar agradeciendo vuestra participación. Buenas tardes y muchas gracias.